Me acompaña Amalia Pulido, o más bien los acompaño yo, porque ellos son las estrellas, Eva Arceo y Gerardo Leiva. Vamos a comenzar con la plática de Amalia, y o sea, las semblanzas que tengo acá son muy largas, entonces voy a decir lo que creo que es más relevante para ustedes, pero tienen muchas otras cosas, entonces espero no omitir nada de muchísima importancia, pero es doctora en ciencia política por la Universidad del Norte de Texas y está haciendo un postdoc aquí, en el Colmex. Es investigadora y lo que le interesa es, bueno, por supuesto, análisis de grandes volúmenes de datos, sistemas electorales, redes sociales, y en particular la violencia política y violencia criminal. Entonces, ahora nos va a dar una plática que su título, si no me equivoco, es Gender Stereotypes, es Gender Violence in Mexico's Presidential Campaign del año pasado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por aguantar y llegar hasta la última mesa de la conferencia. Tenemos muy buena asistencia, entonces gracias a todos por estar aquí. No sé si me van a poner ya mi presentación para poder dar inicio. Ok. Bueno, básicamente yo les voy a platicar sobre un proyecto, el cual es Work in Progress, con Raimundo Campos. Desde que llegué al Colegio de México hemos estado trabajando sobre una base de datos que se cosechó aquí en el colegio, sobre todos los tweets que se emitieron en la campaña presidencial en México en 2018. De lo que hoy voy a hablar fue de un proyecto, o es un proyecto que estamos desarrollando, esperamos pronto ya concluirlo, sobre dinámicas de violencia en Twitter y haciendo un especial énfasis en el género, ¿no? Entonces, de eso voy a hablar hoy. Ok, muy bien. ¿Qué nos interesa? O bueno, más bien, ¿qué tenemos en esta base? En esta base, como les decía, tenemos todos los tweets que fueron emitidos en la campaña presidencial y desde enero hasta julio, es decir, tenemos precampaña y campaña. Ahorita les voy a decir el volumen de datos que tenemos, pero específicamente para este proyecto, como lo que queremos ver son esas interacciones de violencia, nos estamos enfocando en las interacciones entre usuarios, es decir, todos aquellos tweets que fueron replies, es decir, en donde hay dos usuarios interactuando, y por eso nos enfocamos en esta variación entre estas interacciones entre usuarios en la campaña presidencial del 2018. Y esto es como un tema totalmente nuevo en la literatura. O sea, sabemos que sí hay un sesgo, hay evidencia sobre un sesgo de género en temas como evaluaciones de profesores, que ahorita Eva nos va a platicar. Hay evidencia empírica sobre esto, también sobre la producción científica, es decir, las mujeres tienen menos posibilidades o tienen más complicaciones a la hora de publicar, al igual que en las evaluaciones que reciben. Sin embargo, y también, bueno, pues sabemos que hay muchos aspectos de la vida en donde se han discutido las diferentes dinámicas de violencia de género, pero poco o nada sabemos sobre el tema de violencia de género en redes sociales. Entonces, justamente esta es la pregunta que Raimundo y yo planteamos en este proyecto, y un poco empezar a entender cómo son esas interacciones, cómo son esas dinámicas de violencia, y si es que se da una dinámica que responde a una lógica de género. Ok, entonces un poco la pregunta de investigación o lo que motiva este proyecto es si el género de los usuarios en Twitter afecta el tipo de replies o de respuestas
que él o ella recibe. Es decir, si eres hombre o eres mujer, habrá más probabilidad de que te respondan tus tweets con un lenguaje más negativo o con algún estereotipo de género, que esa parte todavía la estamos trabajando para identificar ciertos estereotipos, ya traemos algunos identificados, pero básicamente es lo que queremos ver, ¿no? Si dependiendo del género del usuario existe una diferente respuesta en estos replies. Entonces, ¿hasta qué punto el género en las diferentes interacciones, ahorita les voy a explicar también las diferentes interacciones que tenemos, afecta el uso de un lenguaje negativo? Como les decía antes, no encontramos evidencia sobre estas preguntas o algún trabajo que toque este tema en temas de la cuestión de redes sociales, y por eso, pues teniendo esta gran base de datos sobre la elección presidencial y todos los tweets que se emitieron, pues se nos hizo interesante empezar a plantear esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se dan estas dinámicas en social media? Entonces, como les decía, tenemos todos los tweets para la campaña presidencial del 2018. Como ustedes podrán imaginar, tenemos millones de tweets. En específico, tenemos un poco más de 45 millones de tweets, lo cual es muchísima información y, bueno, para limpiar y procesar es bastante. Y específicamente tenemos otro proyecto en donde analizamos más bien los temas de la agenda y algo más como en el sentido electoral, pero como para este proyecto estamos interesados justamente en esas interacciones, pues lo que vamos a hacer es identificar interacciones entre usuarios, porque como sabemos hay tweets que no necesariamente son replies, ¿no? Simplemente es un tweet y no recibe reply. Entonces lo que nos interesa son estos replies. Identificamos de estos 45 millones de tweets, casi 9 millones son referentes a replies, lo cual es cerca del 20% de todos los tweets que incluye la base de datos, lo cual es una muestra considerable. Sin embargo, ahorita van a ir viendo bueno, un poco de las limitantes, sobre todo cuando empezamos a identificar género de los usuarios, porque ese es realmente el reto en este proyecto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos, y ya sabemos que tenemos estos casi 9 millones de replies, para hacer la identificación de género, lo que hicimos fue sacar el nombre de todos los usuarios que al menos emitieron un tweet en la campaña presidencial. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque entonces así pudimos tener una lista de todos los nombres y después hacer un match con los screen names. O sea, un poco aquí el reto es que tenemos los nombres, que eso nos los da la base de datos, pero a la hora del reply no tenemos el nombre de quien hace el reply, sino el screen name. Entonces tenemos que hacer un match entre name, screen name, y después eso combinarlo con la base de la persona que está recibiendo el reply. Entonces hicimos esta lista inmensa de nombres de usuarios que emitieron al menos un tweet, se limpió, bueno, evidentemente, y después tuvimos con una lista de nombres registrados en diferentes plataformas. Hay en internet una página que tiene como todas las, bueno, no todas, pero casi todas las opciones de nombres de bebés, de mujeres y hombres en español. Entonces, bueno, pues hicimos esta combinación para identificar género masculino o femenino, y obviamente nos seguíamos quedando con muchos nombres que no podíamos identificar, ¿no? O sea, por ejemplo, la lista de nombres registrados me da el nombre de Fernando y Fernanda, pero no de Fer, ¿no? Entonces, por eso también perdimos observaciones, porque hay usuarios que son prácticamente imposible identificar si son femeninos o masculinos, pero lo que hicimos después de hacer este match con esta lista de nombres es ver los nombres que no logramos identificar y de aquellos manualmente ir haciendo la identificación, ¿no? Por ejemplo, diminutivos,
Danielita, ¿no? Entonces eso ahí lo íbamos haciendo y si sabíamos que teníamos 2,000 usuarios de nombre Danielita, pues era nos servía mucho generar esa identificación y volver a hacer otra vez el match de nombres para poder identificar el género de los usuarios. Entonces, después de todo como ir y venir con la identificación y los nombres y ver cuáles no podíamos identificar, logramos identificar el género de casi 2 millones de interacciones, lo cual es muy importante decir, son interacciones, o sea, necesitábamos identificar tanto el género de quien escribía el reply como de quien recibe el reply, ¿no? Entonces esto nos fue limitando al número de observaciones que tenemos, aunque bueno, 2 millones de observaciones pues es bastante, ¿no? Tenemos un número bastante grande. Y después de esto, lo que hicimos fue identificar interacciones. Entonces, básicamente tenemos 4 interacciones. La primera es mujer respondiéndole a mujer, la segunda es mujer respondiéndole a hombre, la tercera es hombre respondiéndole a mujer y la cuarta es hombre respondiéndole a hombre. Casi el 70% de las interacciones son entre hombres, ¿no? Entonces eso también es un dato revelador, quizá para términos de actividad política y de participación política en redes, quienes más se responden son los hombres, ¿no? Interacción hombre-hombre, pero la segunda con mayor porcentaje es el de hombre a mujer, ¿no? Con casi un 20% de estas interacciones son hombres respondiéndole a mujeres, después ya viene el de mujeres a hombres y las que menos interactúan son mujeres con mujeres, ¿no? También lo cual es un dato bastante interesante. Ok, después de esto, bueno, pues tenemos los tweets, los replies de todas estas interacciones y lo que hicimos fue identificar palabras negativas y positivas, así como un score. Entonces, ahorita lo que les estoy enseñando es el promedio de palabras negativas utilizadas en cada una de las interacciones. Entonces, podemos ver que la interacción con el promedio más alto de palabras negativas se da entre hombre-hombre, pero la segunda interacción con el promedio más alto de palabras negativas se da de hombre a mujer, ¿no? Entonces, como que son estas dos categorías o estas dos interacciones en donde de principio, o al menos con estos descriptivos, podemos identificar que el tema de violencia o el tema de palabras negativas, porque hasta ahorita son palabras negativas, se dan, ¿no? en estas dos categorías. Y después, también interesante es que el promedio de palabras positivas, el mayor promedio se da de mujeres respondiéndole a hombres, es decir, cuando una mujer le hace un reply a un hombre es más positiva o no sé si decirlo como menos grosera en esta interacción, ¿no? Lo cual también, bueno, pues va un poco de la mano de lo que otros estudios en otras disciplinas y en otros ámbitos han encontrado. Entonces, bueno, hasta ahorita empezamos como a descifrar qué es lo que está pasando con estas interacciones. Bueno, esa es una nube de palabras. La primera es de hombres respondiéndole a mujeres, la segunda de hombres a hombres, y por ejemplo a mí me saltó mucho que en la primera vemos palabras como esposo y marido, ¿no? O sea, se repiten mucho en los tweets de los hombres hacia las mujeres. Por ahí también me salía pinche, bueno, mujer, corrupto, salen las dos. Y cuando vemos la nube de palabras de hombres a hombres, por ejemplo, resalta luego la palabra pendejo, igual, pinche, corrupto, o sea, sí hay una dinámica muy violenta cuando los hombres se responden entre sí, pero bueno, pues no hay o no hay una variación considerable cuando le responden a una mujer, ¿no? Lo cual también nos habla de dinámicas interesantes entre estas interacciones de usuarios en Twitter. Ok, después de esto, bueno,
tener una lista de palabras negativas no necesariamente quiere decir que sean estereotipos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es darnos a la tarea de buscar palabras que en realidad representen un estereotipo de género. Esto es solo un ejemplo, ya tenemos una lista mucho más amplia, pero aquí tenemos, por ejemplo, ignorante, ¿no? ¿Cuántas veces o cuál es el porcentaje de la palabra ignorante por interacción, la palabra imbécil, la palabra vieja? Tenemos otras como no sabes, y bueno, pues una serie de palabras mucho más, más altisonantes que se siente raro en una conferencia tan importante repetirlas, entonces no las diré, pero bueno, por ejemplo, la palabra ignorante, es interesante que las dos interacciones que más repiten esta palabra es de hombre a hombre, pero de mujer a hombre, ¿no? O sea, parece que, no sé si las mujeres seamos un poco más refinadas en nuestra manera de utilizar un lenguaje negativo con los hombres. Y bueno, por ejemplo, la palabra imbécil, los hombres son los que más se la dicen, pero seguido se la dicen a una mujer. Y por ejemplo, la palabra vieja, igual el porcentaje más alto se da en la interacción de hombre a hombre, lo cual, bueno, puede ser que se estén refiriendo a otra persona o etcétera, pero a la hora también de responderle a una mujer, utilizan la palabra vieja con frecuencia, ¿no? Entonces esto también nos empieza a hablar como de algunos estereotipos o algunas palabras muy específicas, porque una de las cosas que discutíamos Raimundo y yo era que justamente la lista de palabras negativas no necesariamente son estereotipos, entonces tendríamos que buscar palabras o estereotipos o palabras mucho más negativas, ¿no? En donde sí en realidad se diera una dinámica de violencia de género. Ok, entonces bueno, con esto pues ya tenemos una serie de variables con las cuales podemos ver qué es lo que está pasando. Entonces corrimos una serie de modelos logísticos, codificamos nuestra variable dependiente como 1 si al menos el tweet incluye una palabra negativa, 0 si no incluye ninguna, y bueno, pues como variables independientes tenemos justamente las interacciones, usamos como categoría base la interacción mujer-mujer, incluimos como variables de control, porque como son tweets de campaña presidencial, también es importante decir que en cada tweet identificamos el candidato al que se refiere el tweet. Entonces podemos controlar si el tweet habla de AMLO, Mid o Anaya, solo nos quedamos con estos 3 candidatos, sin embargo la base incluye todos los demás candidatos que hubo en la campaña, y también controlamos por número de followers de la persona que hace el reply. Entonces, estos resultados preliminares lo que nos arrojan en primera es que, bueno, comparando con la interacción mujer-mujer, los hombres es más probable que utilicen palabras negativas cuando le responden a un hombre en un 10%, ¿no? Es 10% más probable que utilicen este lenguaje. O sea, es la interacción que podríamos catalogar como más negativa. Pero después viene la interacción hombre-mujer, ¿no? Entonces, siempre comparándolo con nuestra base, que es la interacción entre mujeres, los hombres son más propensos a utilizar palabras negativas cuando le responden a una mujer por 7%. Y bueno, interesante, ahí me equivoqué, no es men, sino mujeres son más probables utilizar, es más probable que las mujeres utilicen palabras negativas cuando le responden a un hombre solamente por 2%, comparando cuando le responden a una mujer. Entonces son como estos 3 escalones de violencia o de tonos negativos en las interacciones en Twitter. Y bueno, otros resultados también interesantes sobre nuestras variables de control fue el número de followers. Entre más followers tenga la persona que hace el reply,
disminuye la probabilidad de que use palabras negativas o que utilice alguna de las palabras muy negativas y de los estereotipos que hemos estado identificando en estas últimas semanas, lo cual tiene una lógica probablemente de reputación, ¿no? Si yo tengo 1,000, 2,000 followers, pues no me quiero ver mal contestándole o utilizando un lenguaje negativo a una mujer. Entonces esto, o bueno, en general, ¿no? El número de followers importa. Y después también importa el candidato que es mencionado en el tweet. Entonces, en este caso estamos siempre comparándolo con AMLO. Entonces, aquellas respuestas que son referentes a AMLO, es más probable que utilicen lenguaje negativo y violento, es decir, aquellos replies en donde se le está dando el reply a alguien que habló de AMLO, es más probable que sea negativo que si se está hablando de Anaya o Meade, ¿no? Entonces esto es también un resultado que habría que pensar en las implicaciones que tiene y sobre todo esta interacción entre elecciones en redes sociales y este tipo de preguntas sobre género, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas implicaciones de este trabajo que estamos haciendo. Pues la primera es entender cómo se dan los esquemas de violencia de género en otras esferas, ¿no? O sea, muchos han estudiado este tema y desgraciadamente está de moda, por así decirlo, por muchas de las demandas y casos de acoso que se han dado, pero parece que Twitter es otra de esas esferas en donde también pasa, ¿no? En donde también se están dando estas dinámicas de violencia de género y donde pues probablemente no haya ningún tipo de repercusión, ¿no? Porque es anónimo, bueno, al menos pues no es fácil identificar con seguridad quién es la persona detrás del usuario, ¿no? Entonces una de esas implicaciones o hacia donde queremos que vaya esto es empezar a abrir preguntas dentro del estudio de redes sociales y cómo se dan estas dinámicas de violencia de género. Y también pues un poco medir cómo las elecciones o procesos políticos pueden incrementar o detonar este tipo de violencia, ¿no? O sea, ahora sería interesante ver si en un periodo en donde no hay un proceso electoral cambian, ¿no? Esta dinámica. A lo mejor la violencia es distinta, a lo mejor las interacciones o digamos la violencia que se usa o las palabras negativas son muy distintas, entonces eso habría que analizarlo. Y bueno, Twitter como una herramienta para expresar odio y violencia. Por ejemplo, sabemos algunos casos de asesinos en serie que ponen en Facebook o en Twitter expresamente sus intenciones o este odio que sienten. Entonces igual puede ser una herramienta para expresar esto o probablemente para predecir, ¿no? Algún tipo de ataque, aunque eso pareciera más ambicioso. Y, ok, la última que ya no aparece, pero la pensé en anotar, era comparar este tipo o hacer este tipo de estudios a lo mejor en países que no tengan problemática de violencia de género y ver cómo, o tengan una problemática de violencia de género menor a la de México y ver cómo se dan esas interacciones en redes sociales, ¿no? Entonces creo que esto es un tema que va a dar para mucho, que hay muchas preguntas que se pueden plantear y bueno, pues hay un montón de datos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Amalia. Gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Eva Arceo, también una semblanza larga, pero bueno, es doctora en Economía de la Universidad de Berkeley, ha recibido muchos premios. Lo que le interesa de su investigación se centra alrededor de la economía laboral, de desarrollo, economía demográfica y ambiental, pero también en políticas educativas y discriminación en el mercado laboral. Entonces, la dejo con la palabra para que nos presente la violencia de género en el caso de misprofesores.com. Yo soy profesor del ITAM, o sea que me interesa mucho lo que vas a decir. Bueno, buenas tardes, gracias por estar presentes en esta última sesión, después de la comida, siendo viernes, con contaminantes en el aire. Se agradece bastante que este auditorio siga con una audiencia numerosa. Bueno, este trabajo
trabajo en conjunto también con Raimundo Campos, y surgió a partir de toda una agenda que hemos tenido desde hace ya una década sobre discriminación de género en mercados laborales, brechas de género y demás, y poco a poco ha ido evolucionando hasta entrar en estos temas sobre estereotipos de género. Afortunadamente ayer nos avisaron que ya está aceptado el artículo para publicación, entonces andamos contentos, pero como quiera, si se les ocurre algo más que hacer con estos datos, sería buenísimo. Bueno, el artículo surge un poco pensando en que las mujeres tienen muy baja representación en ámbitos públicos todavía, ¿no? En el ámbito académico, en el caso de México, solamente 1/3 de las mujeres son, de los investigadores en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, son mujeres. En las plantas de profesores, también alrededor de 1/3 son mujeres, obviamente con muchísima variación en las distintas áreas de estudio. En el mundo, solamente 28% de los investigadores son mujeres. Entonces, estas bajas representaciones de mujeres en estos ámbitos académicos pues tienen consecuencias no triviales sobre el tipo de investigación que se realiza en las distintas universidades. Entonces, como un ejemplo que se me ocurrió y que me gustaría poder después perseguir en otro artículo, busqué rápidamente en Google Académico algunos temas que se refieren específicamente a mujeres y otros que se refieren específicamente a hombres, y lo que se me ocurrió, dije, bueno, vamos a ver los tipos de cánceres, ¿no? Entonces, en estos tipos de cánceres, de este lado tenemos el número de hits que tuvo la búsqueda, y aquí tenemos la incidencia de cáncer en la población, ¿sí? Nada más para que tengan una idea de si el número de hits corresponde a la incidencia que se observa en la población. Entonces, el cáncer testicular, por ejemplo, tuvo 126,000 hits, mientras el cáncer cervicouterino tuvo solamente 2,740, cuando el cáncer cervicouterino tiene mucha más incidencia en la población de mujeres que el cáncer testicular. Entonces, el hecho de que no haya mujeres en las ciencias crea estos sesgos a favor de que se haga investigación más sobre cuestiones que atañen a los hombres a cuestiones que atañen a las mujeres. Ayer, de hecho, no sé si siguen en sus redes sociales, a Pictoline sacó esta pequeña caricatura sobre cómo los medicamentos que el FDA saca del mercado generalmente los saca porque tienen efectos negativos en las mujeres. Entonces, ¿cómo no identificaron estos efectos negativos en las mujeres a priori en los ensayos clínicos? No lo hacen porque de hecho no los prueban en mujeres, ¿no? Solamente se prueban en hombres, en ensayos clínicos o con células de hombres, ¿no? Entonces, la justificación detrás de esto es que las mujeres tenemos este ciclo hormonal que puede alterar los resultados, pero pues bueno, este ciclo hormonal al momento de tomarnos el medicamento altera los efectos del medicamento en nosotras. Entonces, sí es necesario tener esta perspectiva de género en la investigación en distintas ciencias. Entonces, otro ejemplo que también se me hace muy representativo es sobre estas políticas también del FDA. La píldora azul y la píldora rosa tardaron muy distintos tiempos en ser aprobadas por la FDA. En el caso de la píldora azul, pues existe desde los 90 y la píldora rosa apenas se aprobó y no la querían aprobar basándose en los efectos secundarios que podrían tener en las mujeres, cuando estos efectos secundarios lo tienen otros medicamentos que están en el mercado, como los antimicóticos, ¿no? Entonces, no la queremos aprobar, pero en fin. Por otro lado, los hormonales anticonceptivos, en el caso de las mujeres, pues todas sabemos más o menos el tipo de efectos secundarios que tienen. Cuando se empezaron a aprobar en hombres, tenían básicamente los mismos efectos secundarios y la FDA decidía no aprobarlos, ¿no? Porque les salía acné, se sentían que estaban subiendo de peso, a veces con un poco de sueño y cosas así, y en ese caso decidieron no aprobarlos, ¿no? Mientras las mujeres hemos sufrido esto desde los 60s. Entonces, de nuevo, tenemos una política, aquí es políticas públicas, donde el que no haya una perspectiva de género pues altera los resultados de cómo se aplica la política pública. Entonces, tener más mujeres importa. En academia específicamente, la baja representación tiene consecuencias, ¿no? Porter y Sierra hicieron un pequeño experimento muy interesante y observaron que cuando una mujer daba introducción a la economía en una universidad en Estados Unidos, había más mujeres que se inscribían a economía como su major.
Cuando un hombre lo hacía, había menos mujeres que lo hacían. Entonces, los modelos de rol que tenemos las mujeres cuando estamos dando una clase son importantes en la elección que tienen las mujeres sobre sus carreras profesionales. Entonces, si hay pocas mujeres ejerciendo estos modelos de rol, pues se sigue perpetuando la idea de que la academia es un ámbito masculino. ¿Okay? Y bueno, ya entrando un poquito más en el tema, se ha observado en distintos estudios que las evaluaciones docentes hechas por los estudiantes castigan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esto se ha visto incluso en contextos donde la clase se da en línea, no hay ninguna interacción entre profesor y estudiante. En una clase en línea se anuncia que el profesor es mujer, en otro que el profesor es hombre, y los estudiantes los califican distinto, ¿no? Incluso hubo un experimento donde se anunciaba que la profesora era profesora, pero en realidad la estaba impartiendo un hombre, y viceversa, ¿no? O sea, por otro lado se anunciaba que era profesor, pero en realidad la estaba impartiendo una mujer, y ahí también se observó que cuando se anunciaba que impartía la clase una profesora, se castigaba a la profesora anunciada, cuando en realidad la clase la impartía un hombre. Entonces, creemos, o la literatura cree que se debe esto a que hay ciertos estereotipos de género, de que los hombres pues saben más, son más competentes en sus áreas de estudio, y por eso de pronto castigan a las mujeres, aunque sean igual de competentes y su investigación sea igual de relevante para el área en el que se está estudiando. El problema es que muchas veces estas evaluaciones docentes se utilizan para las decisiones de contratación de los profesores. Entonces uno está, digamos, en una especie de periodo de prueba por un tiempo, y evalúan un montón de dimensiones de nuestro trabajo como profesores investigadores. Uno de ellos obviamente es la docencia. Entonces, si existen estos sesgos en nuestras evaluaciones de manera sistemática, eso que va a derivar en que cuando lleguemos a una evaluación van a ver que nuestro trabajo aparentemente fue peor, y entonces tenemos menos posibilidades de quedarnos en ese puesto. Entonces, este tipo de sesgos en evaluaciones podría explicar el problema de subrepresentación de las mujeres en la academia, y en una búsqueda que hicimos sobre este tema en México, pues no vimos que hubiese investigación. Entonces, lo que nosotros queremos contestar entonces con este artículo es si existen estereotipos de géneros en las evaluaciones docentes. Y para ello vamos a utilizar las evaluaciones hechas en misprofesores.com. Bajamos datos de evaluaciones de 2000 a 2018. En total encontramos alrededor de 600,000 evaluaciones, poquito más, y evaluando a alrededor de 60,000 profesores. Y vamos a hacer un análisis cuantitativo de las calificaciones que se otorgan en 3 distintas dimensiones, y análisis de texto de los comentarios que dejan los estudiantes en misprofesores.com. ¿Okay? Bueno, esto me lo voy a brincar porque espero que lleguemos a los hallazgos sin problema. Entonces, va a haber 3 rubros de evaluación. Entre comillas está el texto literal que está en la página. Los estudiantes evalúan qué tan fácil fue el curso, y eso qué quiere decir, qué tan fácil es sacar una buena calificación, asumiendo que cumples con todos los requisitos del curso, ¿no? Independientemente de la materia que dio el profesor. Qué tanto ayuda el profesor a sus alumnos con puntos extras, asesorías, trabajo extra, independientemente de la materia, y también qué tan claro explica el profesor los conceptos que se enseñan, independiente de qué materia se trate. Pues nada más para que se dé un poquito una idea, estos son los datos que vienen. Aquí, bueno, no quise que se viera qué profesor era, entonces le quité el nombre, la universidad y la facultad. No les voy a decir quién es. Entonces, bajamos el nombre del profesor. Como saben, los que trabajan con estos datos a veces ponen el nombre con cierta ortografía, cambian el orden de apellidos con nombres, entonces es un relajo limpiar estos datos para extraer el primer nombre de la persona. También bajamos los datos de la universidad, de la facultad y el departamento al que está afiliado el profesor. No es la facultad o el departamento de la carrera, sino a dónde está afiliado el profesor. Todo el promedio general de las calificaciones que les da, que está sobre 10, y el número de calificaciones que se le han dado a este profesor. También el promedio de cada uno de los rubros, facilidad, ayuda y claridad. Y al final pues viene los comentarios, sobre qué materia se dio el comentario, de nuevo el promedio de cada rubro en esa materia,
que le dio ese estudiante, estos de abajo ya son las evaluaciones individuales, y el comentario que dejó el estudiante sobre la materia. Hay muy pocas evaluaciones que no tengan ningún comentario, entonces estamos trabajando básicamente con el universo. El único problema que tuvimos un poco fue asignar género a los profesores, cuando había algunos que, nombres extranjeros sobre todo, donde puede ser hombre o mujer, entonces ahí perdimos un poquito de información. Muy bien. Entonces, como les dije, asignamos el género basándonos en el nombre del profesor. Para eso utilizamos el diccionario de guiainfantil.com para conocer todos los nombres de hombres, mujeres. Los nombres extranjeros fueron complicados, algunos los asignamos en principio manualmente y después ya generamos un pequeño algoritmo, pero aún así nos quedaron algunos que no pudimos asignar. En los comentarios escritos seleccionamos las 800 palabras más comunes que se utilizan en estos comentarios, no artículos, preposiciones, obviamente estas palabras no nos dicen nada, sino palabras que tengan un significado, y representan a estas 800 palabras alrededor del 51% del texto de los comentarios. Entonces nos estamos quedando esperamos con el mensaje clave de estos comentarios. Clasificamos los comentarios en desempeño, asertividad, apariencia, personalidad y reconocimiento, siguiendo este artículo de Mitchell y Martin que hacen esta evaluación para ciencias políticas. Y hacemos un análisis de sentimiento clasificando las palabras en positivas y negativas. Si un comentario tiene palabras positivas y negativas en el mismo comentario, entonces lo clasificamos como neutral, ¿no? Así ¿no? El profesor fue muy buena onda, pero estaba feo, ¿no? Eso es un comentario neutral, ¿no? Entonces ahí va doble, apariencia y personalidad. Muy bien. Entonces, las palabras en cada uno de estas dimensiones de las que les he estado diciendo, desempeño, asertividad, apariencia, personalidad y reconocimiento, son las que tenemos aquí. En reconocimiento, que ahorita vamos a ver que esa es bastante, vamos a explotar muchísimo, es qué tan formal también se dirigen a este profesor, ¿no? Si se dirigen a como profesor, doctor, licenciado, ingeniero, o maestra incluso, versus alguna grosería, ¿no? Entonces, el sitio dice expresamente que no se utiliza este tipo de vocabulario, pero sí encontramos este vocabulario de manera más o menos rutinaria. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos datos? Obviamente, comparado con una evaluación que les hacen en la universidad, probablemente en profesores.com, dado que son completamente anónimos y uno si no tiene ni idea de quién vino y puso su comentario, probablemente los estudiantes se expresen con muchísima más libertad de lo que hacen en evaluaciones institucionales, donde siempre tienen la duda, ¿no? De si los podemos identificar o no en las evaluaciones. Las desventajas es que obviamente pues aquellos que se animan a evaluar a los profesores en misprofesores.com, pues no es una muestra aleatoria de los estudiantes, y entonces tenemos un sesgo de selección muestral. Sin embargo, en el contexto de Estados Unidos en particular, Bleschke, Reck y Michels encontraron pocas diferencias entre los estudiantes que evaluaban, hacían su evaluación docente y aquellos que llegaban a mis profesores, a Rate My Professors, que es el sitio análogo en Estados Unidos, ¿no? Idealmente tendríamos que hacer algo similar en México para validar el que nuestra muestra sea relativamente aleatoria, ¿no? Pero no tenemos todavía el medio para hacer eso. Y bueno, un poquito más sobre cómo limpiamos los datos. Si el comentario es positivo, asignamos 1, si es neutral, 0, si es negativo, asignamos -1. Y los resultados que les voy a estar presentando muestran el porcentaje de comentarios positivos o negativos. Después les voy a mostrar también unas gráficas. En estas gráficas ya voy a utilizar una medida estandarizada dada la escala de cada uno de los comentarios, excepto en el caso de formalidad, donde, no, eso no lo ven, de formalidad, donde sí voy a seguir utilizando el porcentaje de comentarios que son formales o informales. En comentarios informales, por ejemplo, existe toda esta cuestión de que a las profesoras se les dirige sin título muchas veces, y a veces nos dicen Miss, ¿no? Cuando es como una palabra que nos completamente rompe con la formalidad que muestran a otros profesores que son varones. Entonces,
si dicen Miss en el comentario, lo clasificamos como un comentario y como una falta de reconocimiento y como dirigirse de manera muy informal hacia esa profesora. Ok, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? En facilidad, los estudiantes califican a las mujeres como que fue un poquito más fácil la clase. Las clasifican como que ayudan un poco menos claras, y en promedio tienen una menor calificación. Es una brecha muy pequeñita, pero vamos a ver que en el lenguaje que se utiliza para calificar a las personas, las brechas ya no son tan pequeñas. En desempeño, encontramos que califican con peor desempeño a las mujeres que a los hombres. En asertividad, hombres y mujeres están básicamente igual, una vez que tomamos en cuenta comentarios positivos y negativos. Y en apariencia, empezamos a ver que existe esta brecha súper grande en las veces que se menciona la apariencia de las mujeres, ¿sí? Cuando los comentarios que ponen los estudiantes, la apariencia de las mujeres es muy relevante, ¿no? Seguramente impacta mucho en su desempeño en la clase, no sé por qué es tan relevante. En personalidad, de nuevo, le importa mucho la personalidad de las profesoras en el aula, un poco más que en el caso de los hombres. En reconocimiento, se le habla con menor reconocimiento a las profesoras que a los profesores. Y en formalidad, vemos que se dirigen a ellas formalmente, o sea, hay formalidad positiva en mucho menor grado, e informalmente o con palabras altisonantes en muchas mayor ocasiones. ¿Ok? Muy bien, entonces, lo que queremos ver ahora es si los estereotipos de género están incidiendo en por qué responden de esta manera a los estudiantes. Entonces vamos a hacer un análisis de las palabras específicas que se utilizan para describir los cursos de profesoras y de profesores. Okay. Antes, vemos cómo impacta cada una de estas dimensiones en la calificación total y vemos que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, excepto en si se les otorga reconocimiento o si se les habla de manera formal o informal. Entonces ahí eso tiene cierta diferencia entre hombres y mujeres, en todo lo demás no observamos ninguna diferencia. Entonces, quitamos la nube de palabras, del tipo de palabras que utilizan en los comentarios. Y la primera gran diferencia es la cantidad de veces que mencionan que un profesor es excelente, es mucho mayor que la cantidad de veces que mencionan que una profesora es excelente. De la profesora dicen simplemente es buena, ¿no? Más o menos en la misma frecuencia que lo hacen para los profesores. Y bueno, por aquí, no sé si aparece, pero bueno, en otra gráfica se ve mucho más claro. Esta es una razón de lo frecuentemente que se utilizan 50 palabras que se mencionan muchísimo en los comentarios. Entonces, lo que tenemos es el porcentaje que representa la palabra en los comentarios de mujeres, de todas estas palabras, y el porcentaje que representa la palabra para los hombres, y sacamos la razón entre estas dos para saber si la palabra se utiliza más hacia las mujeres o más hacia los hombres. Las palabras más comunes entre los hombres fueron barco, conocimiento, enseña, ejercicios, experiencia, gran, habla y vida. No sé bien por qué vida, a lo mejor impacta mucho la vida de los estudiantes. La palabra más común entre los hombres fue gran, y es este punto aquí. Entonces, realmente cuando hay comentarios positivos hacia los hombres, son comentarios bastante extremos hacia el lado positivo. Las palabras más comunes entre las mujeres fueron accesible, clara, estricta, exigente, puntos, tareas y trabajos. ¿Ok? Y son estas palabras que pongo acá en estos círculos. Este punto que queda acá, que es la palabra más frecuente que utilizan para las mujeres, es mal, ¿no? Y esto se puede venir de mala clase, mala, le quitamos el género para que siempre saliera esta misma palabra. Y la utilizan casi el doble de veces de lo que utilizan esta palabra para los cursos de hombres. Okay. Y bueno,
El último análisis que hicimos es, muchas veces las palabras con las que nos dirigimos hacia hombres y hacia mujeres, a pesar de ser la misma palabra, tiene distintas connotaciones, ¿no? Un ejemplo súper común de esto es que una mujer se le califique como asertiva. En el caso de un hombre, asertividad es eso, asertividad. En el caso de una mujer es agresividad, ¿sí? Entonces, quisimos saber si esta asimetría existía en la forma en que se utiliza el lenguaje de los comentarios para hombres y para mujeres. Y encontramos que efectivamente hay ciertas asimetrías. Entonces, la gráfica lo que va a presentar es el efecto que tiene esta palabra para una mujer en comparación con un hombre en la calificación total que se le dio al curso, ¿sí? La calificación promedio que se le dio al curso. Y lo que vamos a estar presentando nada más es ese puro efecto, que sería la beta de esta regresión. Las palabras femeninas que, digamos, ayudan a las mujeres, o sea, si se les describe así en los comentarios, van a tener un impacto mayor en sus calificaciones totales, fueron accesible, ayuda, ejercicios, exámenes fáciles, fácil, puntos y tarea. ¿Okay? Son todas estas que están acá. Y las palabras masculinas que ayudan mucho más a los hombres de lo que ayudan a las mujeres en el score, que en esta gráfica se van a ver del lado negativo, serían conocimiento, experiencia, gran y vida, ¿sí? Entonces, la palabra mal tiene un efecto muy negativo cuando la comparamos contra los hombres. Acuérdense que esta era una de las palabras que se utilizaba con mayor frecuencia entre mujeres que entre hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Las palabras femeninas o las palabras que están haciendo cierto impacto entre las mujeres son palabras que describen servicio por parte de las profesoras, ¿no? Si me ayuda, si es buena onda, si me da chance de hacer más trabajos, me da puntos extra, si la clase le es fácil, entonces la voy a calificar bien. ¿Por qué? Porque eso espero de una profesora, ¿sí? Hay un artículo que hace un análisis con entrevistas a profesoras y profesores sobre qué es lo que se les exige, y las profesoras siempre declaran que los estudiantes exigen de ellas mucho más empatía, más servicio, que se les atienda, horas extras, horas de oficina adicionales, que se haga excepciones con ellos, en que si no entregó la tarea a tiempo, que le dé más tiempo, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede con los profesores varones. En el caso de las palabras que tienen un impacto negativo en las mujeres, están palabras que tradicionalmente se asocian a la competencia de uno en el salón de clases. Y estas palabras pues se refieren más como habilidades duras de los profesores y por eso las clasificamos como masculinas, ¿no? Es lo que se espera de un hombre, es que tenga conocimiento y experiencia en su área, pero no de una mujer. La última pregunta que nos hicimos es si esto tenía alguna relación con la representación de las mujeres en cada una de las áreas de estudio. Es decir, si en aquellas áreas donde las mujeres están más representadas, las califican de una manera mucho más neutral que en áreas donde las mujeres están poco representadas. Y no encontramos ninguna correlación entre la representatividad de las mujeres en el área de estudio y los sesgos que encontramos en este artículo. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos? Existen pequeños sesgos en contra de las mujeres en evaluaciones docentes, cuando vemos el score total, pero encontramos evidencia de estereotipos de género en el uso del lenguaje, mucho más énfasis en la apariencia y la personalidad de las profesoras, menos vocabulario de reconocimiento o vocabulario formal, muchas más palabras relacionadas con conductas comunales o de servicio favorecen a las mujeres, pero aquellas relacionadas con competencia en la enseñanza favorecen a los hombres. Y tenemos evidencia también, dada esta evidencia, pues podríamos sugerirle entonces a las universidades que no se tomen en cuenta este tipo de evaluaciones cuando se estén tomando decisiones sobre definitividad de los profesores o ofrecer a un profesor una plaza académica, para continuar aumentando la representación de las mujeres en la Academia Mexicana. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Muy interesante. Bueno, y por último nos acompaña Gerardo Leiva, es economista del ITAM. Tenía que decir eso. Su doctorado es en Crecimiento y Desarrollo Económico en Cornell
y interesantemente tiene un diplomado en psicología. Me parece interesante a mí. Tiene muchos años trabajando aquí en el INEGI, 22 años, ha sido asesor de 3 presidentes de la institución, ha sido director de estadística económica, de varias cosas, y actualmente me parece que es director general adjunto de investigación, así que supongo que sus intereses son en varios temas, y creo que nos va a hablar de varios temas ahora. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Debo agradecer el favor que me hacen de, como último expositor del último panel del seminario de viernes en contingencia ambiental en la Ciudad de México, que sigan aquí, que estén despiertos. Y les voy a agradecer mucho que durante los próximos 20 minutos sigan aquí, aunque no estén despiertos. Les voy a hacer una presentación de 4 experiencias en el uso de nuevas fuentes de datos en México al interior del INEGI. Estos son resultados de trabajos de varios de mis colegas del instituto y en este caso no funjo más que como el vocero de ellos. El primero del que les quiero hablar se llama el estado de ánimo de los tuiteros. Y como su nombre lo indica, la idea es ver de qué ánimo están los tuiteros. La idea general es medir automáticamente y reportar la carga emotiva detrás de los mensajes que se emiten en esa red social. Usamos un método de aprendizaje supervisado y partimos de un conjunto de tweets etiquetados por personas a las cuales les pedimos que nos digan si el tweet es positivo, neutro o negativo en la carga emotiva subyacente. Entonces usamos un conjunto de alrededor de 5,000 estudiantes de la Universidad TecMilenio, que tiene campus en prácticamente todo el país. Y también usamos un número ligeramente mayor de trabajadores y trabajadoras del INEGI, también distribuidos en todo el país. Entonces, es un conjunto de entrenamiento bastante grande en relación con lo que encuentran en casi cualquier otro estudio sobre el tema. Con esas personas tuvimos cuidado de descartar a los calificadores maliciosos, de ver que los tweets que fueran calificados positivamente por una persona fueran también calificados positivamente de manera mayoritaria por el resto de las personas que fueron expuestas a ese mismo tweet. Y a los casos en los cuales teníamos calificaciones no claras, donde un mismo tweet era calificado como positivo o negativo de manera alterna y no había una mayoría clara en su evaluación, ese tweet era descartado. Entonces, de esta manera construimos un conjunto de entrenamiento que usamos después para que una computadora pues aprendiera este criterio humano para separar aquello que es emotivamente positivo de lo que es emotivamente negativo. Y la tarea no es sencilla. Por ejemplo, nos encontramos tweets como este, que no pienso leer para no ofender a nadie, pero y les pedíamos justamente a quienes calificaron pues, que apretaran el botón correspondiente, ¿no? Positivo, neutro o negativo. Usamos el conjunto de entrenamiento para probar con un conjunto de clasificadores diversos cuál funcionaba mejor. Encontramos que eran máquinas de soporte vectorial. Terminamos usando 31 máquinas de soporte vectorial distintas con subconjuntos alternos del conjunto de entrenamiento y, digamos, decidimos por mayoría de votos en cuanto a las máquinas de soporte vectorial. Con eso le atinamos como el 80% de las veces a lo que una persona, un ser humano, identificaría como positivo o negativo. Una vez que hacemos eso,
Convertimos cada tweet en una forma vectorial. Debo decir que aquí el criterio con el que entrenamos en la computadora no son palabras, sino que cada tweet los componemos en qgramas. Entonces, el qgrama es una secuencia de caracteres de un cierto tamaño. Por ejemplo, el qgrama de Under 3 son las primeras 3 letras, luego las segundas 3 letras y así. Entonces, identificamos o caracterizamos el tweet a partir de un vector que es sometido al criterio de frecuencia en el vector y respecto del resto de los tweets, que se llama TF y DF, y luego con eso proyectamos la representación vectorial de cada tweet en un espacio multidimensional. Y en ese espacio multidimensional ubicamos, como sabemos cuáles son positivos y cuáles son negativos, ubicamos dónde se concentra la nube multidimensional que domina lo positivo, dónde está la nube multidimensional que domina lo negativo. Encontramos un hiperplano que separa óptimamente ambas y ese es, digamos, la máquina de soporte vectorial que empleamos 31 veces como filtro para que una vez que entramos en el proceso de producción, recogemos todos los tweets que bajamos de la API gratuita de Twitter, hacemos la normalización y representación vectorial, aplicamos la regla de decisión que acabo de escribir y luego reportamos el estado de ánimo de los tuiteros. Y usando un criterio que tomamos de una psicóloga norteamericana que se llama Barbara Fredrickson, decidimos emplear un cociente de positividad como indicador. Y en este cociente de positividad no hacemos otra cosa sino dividir positivos entre negativos. ¿Y qué vemos? Esa es la serie diaria que tenemos desde finales de 2016. Y aquí déjenme platicarles un poco de algunas cosas que nos muestran que el sistema realmente está reflejando de manera muy similar a lo que haríamos los seres humanos, los estados de ánimo que están detrás de los tweets. Por ejemplo, esa caída que tenemos aquí en 8 y 9 de noviembre de 2016 es cuando nos dimos cuenta de quién era el nuevo presidente de Estados Unidos. Lo que sigue es Navidad, Año Nuevo, y luego está el gasolinazo. ¿Ok? No hay sorpresa. Día del Niño. Hay cosas socialmente no muy relevantes, pero que en las redes son relevantes, como los premios MTV. Un juego de fútbol donde perdimos contra Alemania. Los terremotos, que son los puntos más bajos de la serie, en septiembre de 2017. El del 8 y el del 19. Otra vez Navidad, Año Nuevo. Día del Periodista, donde los periodistas se quejan mucho acerca de la violencia en contra del gremio, y entonces hay una emotividad negativa dominante. 14 de febrero, no faltaba más. Luego hubo un pequeño sismo en la Ciudad de México, cuando ganó La forma del agua, el Oscar. Los debates presidenciales, hace unos momentos se mencionaba que en términos de la competencia política el lenguaje negativo domina, y aquí se ve reflejado. Luego llegamos al Mundial y le ganamos a Alemania. Y luego le ganamos a Corea. Y luego pasamos de panzazo con Suecia. Y luego llegaron las elecciones y otra vez la cuestión política con su carga principalmente negativa de diatribas de un partido hacia el otro. Y lo peor que podía pasar es que perdimos con Brasil. Y después la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El Ironman de Cozumel, que concitó bastante atención. El Año Nuevo otra vez. Aquí tenemos el desabasto de gasolina de principios de este año. Y la tragedia de Tlahuelilpan. 14 de febrero. Ok. Podemos ver también en el reporte, si ustedes se pueden, esto es algo que tenemos publicado en la página de INEGI en internet. Se meten ahí a Ánimo Tuitero y van a encontrar esto. Ustedes pueden consultar la información
Como se los acaba de mostrar, pueden hacerlo por trimestre, por mes, diario, semanal y por hora, como lo pueden ver aquí. Este es el ejemplo de cómo se comportó el día del sismo del 19 de septiembre de 2017. Y vean que el sismo ocurrió a las 13 horas y vean cómo cambia, cómo se refleja en este reporte de manera muy clara, ¿no? Tanto el tráfico, el volumen, como la relación de negativos a positivos, ¿no? Este es otro ejemplo, aquí lo hacemos por minuto. Es un partido de fútbol, el partido de fútbol donde México le gana a Alemania. La línea azul son los tweets positivos, la línea café son los tweets negativos. Por minuto podemos darnos cuenta de que aquí nos estuvieron a punto de meternos un gol. Uf, aquí metimos gol, muy felices. Aquí ven las expresiones. Y aquí es cuando todos respiramos que el partido ya se había acabado y México había ganado. Entonces, es una herramienta con la cual podemos darle seguimiento a el ánimo de las personas. En este caso es algo general. Estamos trabajando en incorporar temas específicos para hacer evaluaciones particulares sobre temáticas que podrían ser de interés, ya no el conjunto universal de los tweets a los que tenemos acceso a través de la API de Twitter. Un segundo tema del que les quiero hablar es algo, ya se expuso ayer por el representante de BBVA Bancomer, algo similar. En este caso es el uso de terminales de punto de venta y teléfonos celulares para evaluar los efectos del sismo del 19 de septiembre de 17. Lo que estamos haciendo con este trabajo es una prueba para luego ver si podemos hacer el acuerdo con estas dos instituciones que les platico para generar un sistema de información de respuesta temprana ante eventualidades como un sismo. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, ya les acabo de platicar básicamente esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con datos de Bancomer? Lo que usamos fue información de los consumos hechos en terminales punto de venta del banco. Entonces, va uno y paga con su tarjeta de crédito o de débito, se registra la transacción y el banco sabe que hay una transacción, una venta ahí. Entonces, lo que queremos es hacer una comparación de lo que esperaríamos que se vendiera en el día del sismo y lo que se vendió, ¿ok? Y en los días que siguieron. Entonces, un contrafactual. Para hacer el contrafactual se utilizan cifras de áreas que no fueron afectadas por el sismo. Entonces se eligieron los estados del país que no sufrieron afectación por el sismo como punto de referencia. Y encontramos esto. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay una diferencia entre lo real y lo que se esperaba. Este es el día del sismo. Aquí vemos que la caída en las transacciones, el total, sería del 30% para la zona de la Roma Condesa, a donde enfocamos este análisis. Y vemos cómo esta desviación respecto a lo esperado, desviación de la baja, se mantiene por varios días, al menos hasta el día 25 de septiembre. En esta gráfica reportamos lo que pasó con las actividades de entretenimiento, y aquí ven también la diferencia entre lo que se vendió en esos días y lo que, de acuerdo con el modelo, debía haberse vendido, ¿no? Vemos que la actividad económica se quedó bastante por debajo de lo que el contrafactual nos sugiere que debiera haber ocurrido, y vemos que incluso bastantes días después, cuando fue el Buen Fin, parece que el evento de todas maneras siguió afectando la zona, seguramente por el miedo de las personas a ir a las tiendas que estaban ubicadas ahí. Entonces las caídas fueron importantes, caídas, por ejemplo, el 19 de septiembre de 60, casi 70%, y durante el periodo de recuperación, pues caídas también importantes, 19% y 39%. Con datos de Telefónica, ¿qué es lo que hicimos?
pues ubicar el movimiento de las personas luego del sismo. Entonces, considerando los movimientos que ocurren de manera natural todos los días, vimos qué tanto nos separamos en el movimiento hacia una cierta zona de la ciudad de lo que esperaríamos como normal, ¿no? Entonces vemos que las zonas rojas son zonas donde tenemos mayor desplazamiento de las personas de esta zona especialmente afectada, un movimiento hacia estas zonas en rojo mayor de lo que hubiera ocurrido de otra manera. Y las zonas en amarillo indican lugares hacia donde tenemos un flujo menor del que hubiéramos tenido bajo una situación normal. Ok, esa fue la segunda experiencia. La tercera experiencia es la estimación del indicador de actividad económica manufacturera basada en datos sobre el consumo de energía eléctrica. Y en este caso lo que han hecho mis compañeros del INEGI es utilizar la información de la Comisión Federal de Electricidad, identificar empresa por empresa lo que se reporta de consumo de energía eléctrica, hacer el empate con las empresas que tenemos en las muestras de las encuestas de actividad económica. En particular, para este caso que les voy a mostrar, estoy hablando de actividad manufacturera. Luego, construir un modelo que aproveche la correlación entre ambas series. La correlación es bastante alta. Y finalmente, pues estar en condiciones de reportar la información de la actividad económica manufacturera con bastante más oportunidad de lo que haríamos de otra manera, ¿no? Digamos, los indicadores tradicionales del INEGI salen 40 días después de cerrado el periodo de referencia y la información de la Comisión Federal de Electricidad pues está disponible para nosotros entre 15 y 20 días después de cerrado el periodo de referencia, entonces estamos ganando como 20 días, 25 días respecto de lo que de otra manera tendríamos. Y aquí lo que les presento son las variaciones mensuales de la serie, digamos, tradicional del INEGI y la serie que resulta del modelo de correlación. Ok, la cuarta experiencia es el cubo de datos geoespaciales de México. Y bueno, aquí partimos de que el INEGI es de las pocas oficinas nacionales de estadística del mundo. Creo que solamente el IBGE de Brasil y el INEGI tienen el mandato de generar la información oficial, no solamente por la parte estadística, sino también la parte geográfica. Entonces, el INEGI tiene mucha experiencia produciendo cartografía. Y hemos avanzado, conforme la tecnología nos lo ha permitido, de la cartografía temática en papel, luego usamos fotos aéreas y ahora estamos usando de manera más extensiva las imágenes de satélite. Ahora, el uso de información satelital se ha convertido en un insumo primario para la cartografía de recursos naturales, cartografía temática. Sin embargo, el proceso actual de extracción de información de estas imágenes satelitales es asistido por personas quienes realizan un trabajo intensivo al etiquetar las imágenes. Entonces, tenemos dos inconvenientes en este proceso, ¿no? Uno es que de repente enfrentamos resolución insuficiente en las imágenes y el otro, pues que consume mucho tiempo extraer la información e integrar en los productos. Y bueno, es aquí donde entra el aprendizaje de máquina y la idea de hacer entrenamiento para lograr resultados más eficaces y más rápidos. Y también la ventaja de que contando con grandes volúmenes de información, ahorita tenemos aproximadamente 100 terabytes de imágenes satélite que podemos usar para cubrir todo el territorio nacional. Entonces, un mismo espacio del territorio nacional puede ser cubierto muchas veces por diferentes imágenes tomadas de manera subsecuente. Eso te permite que puedas maximizar la nitidez de las imágenes y que puedas tener representaciones semanales o mensuales o trimestrales o anuales
según te convenga para tu estudio, de un mismo espacio. Entonces, estos enfoques reunidos pues, constituyen este cubo de datos geoespaciales, que es un despliegue masivo de datos raster que permite manejar y analizar inteligente y eficientemente los volúmenes inmensos que constituyen los datos satelitales. Entonces, un par de resultados de este trabajo. Uno, estas son imágenes comparativas de la reserva de los Montes Azules en Marqués de Comillas en 1986 y en 2017. Entonces, digamos, estas imágenes nos permiten ver cómo la zona que constituye la reserva pues, se ha podido mantener exenta de las alteraciones que la actividad humana ha generado sobre el espacio que no está bajo reserva natural. Otra aplicación de este recurso pues, es la identificación automática también de actividad agrícola, de cultivos, utilizando las imágenes satélite, haciendo un proceso de entrenamiento y de clasificación automática. Y bueno, dicho eso, y ya para cerrar, solo quiero hacer énfasis en que en estos casos, en el INEGI estamos pues, experimentando con el uso de fuentes de información que no están dentro de lo tradicional. Digamos, las oficinas como el INEGI tienen como pilares de su actividad los censos, las encuestas, los registros administrativos, pero pues ahora no podemos nosotros cerrar los ojos ante la presencia de una cantidad enorme de información que está ahí, ante el desarrollo tecnológico que nos permite usarla y pues estas probaditas con información de redes sociales, con información de bancos, con información de telefónicas, con información de compañías como CFE, con información de datos de imágenes satélite, pues nos sugiere que tenemos mucho terreno por recorrer para enriquecer la calidad, la oportunidad de la información que generamos, presentarla con mayor granularidad, hacer el trabajo con mayor eficiencia y, ¿por qué no?, abordar temas que antes no abordábamos y que son susceptibles de ser abordados ahora y que son de importancia para la sociedad a la cual servimos. Con eso termino. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Bueno, en lo que me pasan las preguntas que supongo me van a pasar, yo tengo en realidad, yo creo que es una pregunta, igual un comentario y una pregunta para los tres. Mucho de lo que nos presentaron es del orden descriptivo, ¿no? O sea, se ve aquí todas las oportunidades en las 9 fuentes de datos que hay. Creo que hicieron un buen trabajo en emocionarnos de todo lo que se puede hacer. Pero también creo que mucho de su trabajo, por lo menos de ustedes dos, de Eva y de Amalia, tiene que ver también con los sesgos que hay en los datos y hacen bien en advertirnos. Entonces mi pregunta va en el sentido de que ¿qué recomendaciones tienen ustedes, los tres, al público sobre el uso de estos datos y de las técnicas de aprendizaje de máquina? ¿No? Porque yo estoy seguro que muchas personas aquí van a diseñar políticas públicas, van a hacer cosas basadas en estos datos y van a tomar decisiones como, a ver, voy a hacer un modelo predictivo con estos datos públicos, a ver de quién es pobre y quién no es pobre, y en base a eso voy a designar ciertos recursos. O qué profesor es bueno o qué profesor es malo, a quién le voy a dar crédito y a quién no le voy a dar crédito. Entonces, ¿qué recomendaciones darían ustedes? Y yo diría advertencias de qué debemos hacer al usar estos datos y estas técnicas, la transparencia, los errores, los algoritmos, para que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque una de las cosas que sí, a mí me emociona ver todo este trabajo, pero también me da miedo, ¿no? Que por ser un falso positivo me manden a Guantánamo o algo así, ¿no? En orden. Pues sí, creo que efectivamente hay un, no sé si llamarle un sesgo, en primera porque pues son datos de Twitter, ¿no? La muestra no, más bien no sé si se puede hablar de una muestra, es más bien uno de los primeros, pero creo que con estas advertencias pues
prevenimos, ¿no? Hacer a lo mejor inferencias peligrosas con estos datos. Y creo que, bueno, esto es un problema no solo con Big Data, sino con muchos de los datos que utilizamos, aunque no sean necesariamente Big Data, ¿no? Eso es lo mismo cuando aplicamos una encuesta, ¿no? Los sesgos de respuesta. Entonces creo que esto es un problema al que nos enfrentamos con todo tipo de datos, no solo con esto. Y creo que hacer la advertencia o decir, ¿no? O sea, se reducen a lo mejor las observaciones por estos problemas metodológicos, pues, no sé, previene al lector para que no dar conclusiones que no necesariamente sean verdaderas, o como dices, ¿no? Tener un falso positivo, que eso sí sería un problema, ¿no? Y simplemente pues pueden ser aproximaciones para entender otras realidades con otras fuentes de información. Porque alguien por ahí había hablado del fake news, ¿no? Sí. Entonces, si ahora usamos eso para hacer nuestros modelos. Claro. Gracias. Bueno, en nuestro caso creo que la principal advertencia que nosotros quisimos lanzar fue esto de no utilizar este tipo de evaluaciones para tomar decisiones sobre permanencia, promoción, etcétera, de los profesores. El punto es, bueno, queda pendiente la pregunta, entonces, ¿quién es un buen profesor? ¿Cómo identificamos a un buen profesor de un mal profesor? Y sobre todo en universidades donde tienes una gama amplia, ¿no? De cursos que tomar con distintos docentes que dan la misma clase y demás. Tener una información sobre la calidad de los profesores pues es importante para los estudiantes, ¿no? Y bueno, ahí creo que al final, como buenos seres humanos, siempre tenemos nosotros experiencias subjetivas sobre lo que es o no es un profesor, e identificar un criterio objetivo para evaluar a un profesor es todo un reto de las evaluaciones docentes, ¿no? Es algo que se discute en las universidades, cómo le hacemos para que los estudiantes utilicen estos instrumentos y realmente se evalúe de manera objetiva el curso y no basado en si le fue bien, si le fue mal, si le cae bien el profesor o no le cae bien, ¿no? Es muy complicado. Creo que a lo mejor el criterio más objetivo sobre si una clase fue buena o mala es qué tan bueno o malo es expuesto ese estudiante en ese tema, ¿no? Y averiguar eso es complicado. Porque al menos en esto de los profesores, me puedo imaginar un mundo en el que me van a asignar mis bonos o no. Al menos en mis profesores, pues ahí están los datos y de alguna manera puedo ver alguna explicación, ¿no? De cómo. Pero me puedo imaginar alguna entidad que diga, bueno, yo califico profesores, tiene por ahí un algoritmo y nada más a mí me califican como malo y no tengo ningún recurso, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de también la transparencia algorítmica es importante, porque no todos los métodos, ¿no? Una máquina de soporte vectorial pues no es tan claro, ¿no? O sea, si me dice que soy malo, depende del kernel, supongo, que me digan por qué, ¿no? Sí. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí, si se meten a la página del INEGI y hacen clic en ánimo tuitero, se van a encontrar, una vez que se despliega la pantalla, se encuentra un mensaje que si no aplican que ya leyeron ese mensaje, no los deja continuar. Y ese mensaje lo que dice es que esa información no es representativa de la población general del país, que solo es representativa de los tuiteros, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer cuando estamos usando este tipo de fuentes es advertir a los usuarios acerca de las limitaciones de las fuentes, ¿no? Y también dejar claro el método que estamos usando. En algunos casos tendremos más debilidades que en otros. Yo creo que en la etapa en la que estamos, el uso de verificaciones con fuentes alternas de tipo tradicional para validar la robustez de los indicadores que estamos encontrando por las vías no tradicionales es bien importante, ¿no? O sea, la experiencia de la gripe de Google, ¿no? Donde se podía identificar en un principio de manera más o menos razonable la distribución espacial del flu en Estados Unidos.
a partir de un conjunto de elementos que no estaban claros, pero que funcionaban, y que luego dejaron de funcionar por razones que tampoco estaban claras, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos puntos de referencia donde podamos ir apoyándonos para tener la seguridad de que lo que estamos diciendo mantiene la validez que le concedimos con los criterios originalmente establecidos para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros para lo de Twitter, pues sí tenemos un conjunto de entrenamiento, la tiramos el 80% de las veces bien, pero pues la manera de expresarse de la gente va cambiando y entonces tenemos que ir actualizando con cierta regularidad las evaluaciones para ver que le seguimos atinando y que sigue siendo confiable, ¿no? Igual la confiabilidad aumentó, pero se redujo, tenemos que irlo revisando. Estamos ante un ambiente diferente, tenemos una cantidad enorme de información que está ahí, que queremos usar, que sabemos que podemos usarla de distintas maneras, pero en la medida en que vayamos entrando, digamos, con pies de plomo y que seamos cuidadosos al aventurarnos en estos terrenos conocidos, pues es mejor para todos. Gracias, ya me tomé mucho tiempo, pero creo que es importante porque pues muchos de ustedes van a tomar decisiones basadas en estas cosas y hay que tener estas recomendaciones, creo, en cuenta. Bueno, preguntas ahora sí, efectivamente son varias. De Sergio Islas, de la Ibero de Puebla, ¿han considerado evaluar las respuestas y o menciones negativas hacia candidatos frente a candidatos en la elección de CDMX, en donde no existe en un tuit ninguna referencia a las propuestas? Para Amalia. Si quieres, o para que te la lleves de... No, te la leo a ti. Sí. No lo habíamos considerado, pero yo creo que se puede hacer, o sea, cosecharían los datos referentes a los candidatos en la elección de la CDMX y estoy tratando, donde no existe en el tweet ninguna referencia a las propuestas. Bueno, esto es una cosa que pasa muy seguido. Por ejemplo, tenemos todos los tweets de los candidatos presidenciales, ¿no? Y especialmente analizamos Andrés Manuel, Anaya y Mid. Y bueno, por ejemplo, Andrés Manuel menciona temas de agenda pública en el 5% de los tweets, alrededor del 5% de los tweets que emitió en la campaña presidencial. Entonces, esto no es solamente un problema de la CDMX, sino de la manera en la que estamos encontrando que los candidatos hacen política, ¿no? O sea, más bien son tweets referentes al desayuno que tuvo ese día o al pueblo que visitó. Entonces, esto es una cosa que en el primer paper que trabajamos con estos datos encontramos, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer para cualquier elección, ¿no? No problema. Más para ti. Sí, bueno, los nombres neutros, de Lorna Mendoza, del Ibero de Puebla, los nombres neutros los descartaban. Sí, René. se descartaban. René, Fer, Alex, ¿no? Se fueron descartados. Ok, para Eva. ¿Con los años ha disminuido el favorecimiento a los hombres en la academia? Si tienes algún estudio ahí a través del tiempo. No analizamos, o sea, tenemos 10 años de datos y no hemos hecho un análisis de cómo se ha comportado esto en el tiempo, así que no sé si se ha habido algún progreso en cuanto a menores sesgos. Ok, Lourdes, para Gerardo, que si podrías explicar un poco más el concepto de cubo de datos geoespacial. ¿Ya está funcionando? Los expertos están ahí atrás, pero no, aquí adelante están. Está ahorita en proceso de implementación. Me haces una seña, Bel, si digo algo que no es correcto. Entonces, no está en proceso de implementación de cubos espaciales. Realmente es algo que comenzó a trabajar muy recientemente a partir de un acercamiento que tuvimos con las autoridades de Australia y que pues ahorita prácticamente estamos desempacando estos 100 terabytes
de información de que les hablaba de imágenes satélite de la NASA y de la Estación Espacial Europea. Y lo que tenemos ahorita pues, son trabajos experimentales todavía. Oye, y el cubo es que como correlacionar diferentes variables. Con diferentes Sí, lo que te permite el cubo es manejar de manera eficiente y organizada un conjunto salvaje, enorme de imágenes que recuperan la referencia al mismo espacio en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Y tienen como que clasificaciones sobre las imágenes de, no sé, estados, o esto es pastizal, o... Sí, eso ya son usos que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, lo que mostré... El cubo son solo las imágenes. El cubo es básicamente la facilidad que tenemos para organizar esta cantidad enorme de información y poder consultarla, ¿no? Con la ventaja de que puedes hacer referencia a las imágenes satelitales referidas a un mismo espacio del territorio en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Creo que esa es la principal característica distintiva. Y que si ya las puede usar, dice Lourdes. Pues una vez que terminemos de echarla a andar. ¿Sí? Todavía casi. Anónimo pregunta para Eva. Al clasificar los comentarios de los estudiantes en positivos o negativos, ¿se tomaron en cuenta las frases que cambian el sentido de las palabras, como sabe versus no sabe, bueno versus no es bueno, amable, no amable, etcétera? Sí, en general el comentario se evaluaban todas las palabras que existían y cada una de las palabras se evaluaba como positiva o negativa. Entonces, si estaba la palabra sabe y también estaba la palabra no, pues entonces ese comentario era negativo, ¿no? Ok, Oscar pregunta, para ti supongo, que no vio el pico de sentimiento positivo de la elección de AMLO, bueno, igual es para los dos, y a qué se debe, ¿no? En Twitter. Y qué sesgos de selección se pueden identificar en Twitter. Qué bueno que no es para mí. Sí. Pues, a ver, ocurre que aquí el pico es negativo. Es apenas un poco menos bajo que el partido de Brasil-México, donde México salió del Mundial. Entonces, yo creo que en este caso tiene que ver con el tipo de lenguaje que está asociado con la temática política, que está lleno de referencias negativas entre los contendientes, o sea, entre las personas afines a los contendientes, ¿no? O sea, si nos fijamos en lo que pasó en los 3 debates presidenciales, en cada uno hubo una caída muy fuerte, ¿no? El día de las elecciones, pues seguramente lo que ocurre es que hubo comentarios de ataques entre los diferentes bandos y eso terminó cargando más de negatividad a la red, ¿no? En el caso particular, esta red social. El pico, si hace falta ver algo positivo para ese día, la estadística de confianza del consumidor correspondiente a julio, pues se va a los cielos, ¿no? Porque está midiendo el ánimo de una manera distinta de la gente. Y la estadística sobre satisfacción con la vida de los mexicanos correspondiente a julio también se fue para arriba. Entonces, si alguien espera ver valores positivos para el ánimo de la gente en esas fechas, sí, ahí están. Pero por el tipo de elementos que usamos para la evaluación en este caso, pues es razonable que veamos lo que observamos, que es una baja. Sí, otra vez el sesgo, supongo, de quién usa Twitter y quién usa, ¿no? Sí, por supuesto. Decimos, no es representativo de la población, nos habla de muchas cosas interesantes, vemos que hay correlaciones muy importantes con cosas que nosotros esperaríamos que ocurrieran, pero hay que entender que, aunque mucha gente, la mayoría que ganó, estaba muy contenta, seguramente las expresiones en Twitter que ocurrieron ese día, en muchos casos fueron de felicidad, pero en otros fueron de ataque al contrario. ¿No? Okay, interesante, ahí está. Bueno, y la última, Francisco, varias críticas, pero entre paréntesis, constructivas. 1. El análisis de violencia de género en Twitter es extemporáneo.
Ok. Que no es un tema de Big Data en esencia. Bueno, eso supongo la definición de Big Data. Y ya. Oye, esto lo hubieras mandado en un tweet. Sí. No está mal. Digo, el asunto de Big Data, o sea, ahora vivimos en este mundo de buzzwords, ¿no? De palabras de moda. Ahora Big Data ya ni siquiera, ¿no? Ahora es inteligencia artificial y ciencia de datos, etcétera. Entonces, creo que el punto es usar todas estas fuentes alternas de información, que aparte las técnicas que usan para analizarlas, todas estas cosas de texto, pues son nuevas, ¿no? Porque antes no teníamos texto digitalizado, entonces creo que desde mi punto de vista sí entra. Bueno, hasta aquí llegamos, muchísimas gracias. Si quieren luego hablar con ellos.